Sí, estamos todavía en la Parque Estancia La Quinta, ya partió el grupo para hacer el Vía Crucis. Nos acercamos a lo que es el museo, a la sala Antonio Font, y vamos a ver, vamos a ir al encuentro de alguien que ya es patrimonio de este museo, del Museo de Carlos Paz en realidad, que sabe todo lo que tiene que ver con la historia, y lo tenemos a Piti Bertorello para hablar de historia. Yo le decía, ponete al lado del gliptodonte, no te voy a decir por qué, pero... Era la mascota mía. Claro, la mascota claro, que tenía. claro. Cuando era chico tenía un gliptodonte. Piti, gracias por venir con nosotros, por contarnos un poco de... Primero, arranquemos de la historia de la Cruz de Palo, por ejemplo, y la Virgen Dulcísima, y lo que significó para Carlos Paz, ¿te parece? No tiene retorno, Piti, les voy comentando, si quieren se lo ponemos, así pueden conversar ustedes también. Bueno, dale, me arreglo. Bueno, ya estamos, ya nos lo habilitó Luis. Igual me parece que va a ser, vamos a perder el tiempo con esto así porque es un despelote. Pero bueno, contanos un poquito sobre la historia. Bueno, el aspecto religioso de Parque Estancia La Quinta, por supuesto, nace allá por el año 1906, cuando vienen los jesuitas a radicarse aquí. Pero ya anteriormente, las mujeres de antes eran muy religiosas, los hombres también, pero sobre todo las mujeres. Y esta señora Gastañaga, que quedó a cargo de Estancia La Quinta, de la estancia, La Quinta, que tenía 380 hectáreas en aquella época, construye esa cruz, es la primera cruz del pueblo, la primera cruz en el año 1900, así que va a cumplir una pila de años, seguramente serán algunos festejos, como hicieron con la cruz de allá del año 35. Son un montón de años, te imaginas vos que en el año 1900 hasta ahora es toda una historia, 125 años. Y luego vino la Virgen Blanca, pero antes de la Virgen Blanca vino la Virgen de Lourdes, en la calle Timbó. Esa es del año 1915, es la primera. Y la otra Virgen que hace es la Virgen del Milagro, que está frente a la iglesia cerca de Colinas, está la otra. Y luego viene la cruz. Pero esa religiosidad era sobre todo de verano, porque de invierno se usaba muy poco este lugar, porque venían de vacaciones los que estudiaban de sacerdote. Los juniors le llamaban los jesuitas, los juniors le llamaban los jesuitas a esos estudiantes. Que bueno, era un lugar que los jesuitas reciben en donación, se calcula, como lugar de refugio, para los enfermos de los pulmones. En aquella época estaba la tuberculosis, claro, muy avanzada, y bueno, ellos eligen este lugar como para descanso y después venían los colegios de católicos de la ciudad de Santa Fe, el Colegio de la Inmaculada, que son los que le dan la vida a esta caminata que hacen ahora a la Virgen Blanca, del año 1947. Así fueron formando, pero aparte la Quinta fue en la parte religiosa muy importante en las fiestas de Navidad. ¿Ah, sí? Casi que en el centro había una capillita muy chiquita y todas las fiestas de Navidad se hacían en este lugar, la misa de gallo, y se iluminaba con antorcha, de donde hoy está la esquina de Sarmiento, 9 de Julio y Asunción. Desde ahí partían, se iluminaban con antorchas todo el camino hasta la iglesia, para festejar, tenían el pesebre viviente, y que son la cosa de la historia. Un niñito Jesús de esa época era el historiador Edgardo Tántera. Mirá, bueno, era parte de la historia. Es parte de la historia, ¿viste? Así que fíjate que Tántera ya era niñito Jesús, ahora no, era un niño grande ahora, pero bueno. Y contame sobre cómo era esto de hacer el Vía Crucis, porque bueno, sabemos que tiene 10 postas, nos contó Carla recién, y es diferente a lo que es la ascensión a la cruz y bueno, todo lo que hizo Bernardo de Lía por ese camino, ¿no?, al cerro. Bueno, sí, esa historia de Bernardo de Lía habría que recontarla. ¿Ah, sí? Sí, habría que recontarla porque Bernardo de Lía no hizo el camino, cuidaba el camino. Eso es obra de la Comisión de los Pueblos de Villa del Lago, Villa Carlos Paz, Villa Independencia y Villa Suiza Argentina. Es la comisión que dirige el arquitecto Rambide, que es el que hace la cruz y el que diseña después la iglesia del centro. Don Bernardo de Lía, que fue un abnegado trabajador, un hombre que apoyó mucho el pueblo, lo que hacía era cuidar el camino,
el encargado de cuidar el camino, porque el que trabajaba con la pala y el pico era Negro Méndez en la cruz, ¿no es cierto? Y bueno, don Bernardo Elías tiene una particularidad, no dejaba subir las mujeres en pantaloncitos cortos. Ah, mira. Era muy, muy católico, a ultranza. Pero bueno, nos escapamos de la quinta, ¿no? Sí, la cruz de palo era el punto fundamental, y ahora que está el padre Nicola, está retomando nuevamente toda esa vieja historia de la quinta, que es muy, muy grande, pero enorme. Acá pasó la familia Vinimelis, una de las familias notables del pueblo. Pasó Bergoglio también. Claro, acá estuvo Bergoglio también. Pero los Vinimeli, el padre Font, que era tío de los Vinimeli, un poco era el administrador de toda esta estancia de la quinta. Por eso esta sala llega a su nombre. Exactamente, la sala Padre Font. Que no era padre, era hermano Lego. Los jesuitas tenían un escalón más abajo, que el que no se llegaba a ser cura del total era hermano Lego. No sé la diferencia uno con el otro, pero ahí estaba. Y Piti, de esta zona, vos comentabas lo antiguo que era, lo importante que era. ¿Qué podemos decir de cómo se conmemoraba, celebraba o no, recordaba los días de la Pasión de Cristo, la Semana Santa? Mirá, eran pocos los pueblos que había. En Carlos Paz el Vía Crucis tradicional luego del 35 fue la cruz, la actual cruz nuestra, ¿no es cierto? Ahí fue la verdadera, el Vía Crucis que se hacía todos los años. Aquí en esta zona era muy poquito el pueblo. Cuando estaba la cruz de palo, el año 1900, no existía, no existía. Esto era netamente campos de laboreo que tenían los jesuitas. Estos campos, lo que rendían estos campos era para el colegio mayor que estaba en el barrio San Vicente en Córdoba. Eso era pues, la leche, todo lo que se producía acá. Y se vendía por el pueblo algún sobrante. Tal es así que el padre Vinimeli, don Antonio Vinimeli, salía al pueblo con una vaca y vendía leche al pie. Las vacas se criaban acá en la estancia de la Quinta. Una estancia de la Quinta que tiene una historia antiquísima, porque en este lugar estuvo viviendo uno de los próceres que tiene Cosquín, que se llama Próspero Molina. Claro, de la plaza. Claro, de 1871, él compra la estancia La Quinta hasta 1885. Aquí él tenía más o menos unas 50 carretas y tenía bueyes, burros, mulas, para el transporte entre el puerto de San Nicolás y Catamarca. Y la boyada de él eran toda esta zona. Luego pasa a ser capataz de los Fragueiros en la estancia San Roque, muy amigo de Rudecindo Paz. Y acá, en un accidente que tiene uno de los hijos, que le pega una mula y le pega una patada en la cabeza, y uno de los hijos de Próspero Molina está enterrado aquí en lo que es hoy Parque Estancia de la Quinta. ¿Cuál es el lugar? Nunca se supo. Está en la historia Crónicas Punillanas, que escribió un hombre de Cosquín. Está el relato que el chico muere aquí, pues esa patada de mula, y está enterrado acá en el Parque Estancia de la Quinta. Pero no sabemos el lugar tampoco. Vamos a ir finalizando este recorrido por la historia de Carlos Paz. Piti, preguntándote por ese primer Vía Crucis que cumplió 60 años y se conmemoró con una peregrinación el viernes pasado. Ah, sí, muy lindo acto, muy lindo, estuvo muy bueno. Bueno, fueron el impulsor de todo eso, que comenzó a hacerse como una tradición, fue el padre Santa Rosa, el padre Carlos Santa Rosa, que luego se retiró, después tiró la sotana, como decían antes, te tiró la sotana. En Carlos Paz tiraron la sotana varios, te digo. Sí, eso es cierto. Hicieron el Vía Crucis, pero también... bueno, una fiesta muy tradicional, que tuvo sus incidentes. Uno de los Vía Crucis allá en el 65, cayó una pedrada muy, muy grande, muchos lesionados. Fue una casi tragedia, fue ese día, que fue un Vía Crucis hecho en las horas de la tarde. Fue una pedrada muy grande en marzo del 65, justo un día viernes. Fue lo más trágico que hubo, fue muchos chicos golpeados, ¿viste? Don Padre, siempre se recuerda el Padre Santa Rosa con la sotana, en los tiempos que los curas usaban sotana, cubriendo a los chicos, ¿no es cierto? Fue una tragedia muy importante en ese Vía Crucis del 65. Y se recuerda ahora, digamos. Sí, se busca reciente. Bueno, ahora es una tradición ya los días viernes,
el Camino a la Cruz se convierte realmente en una fila, un camino de hormigas, ¿no? Una tradición. La gente grande del pueblo, a pesar que el camino ya no está en las condiciones que estaba, pero sí, sigue siendo la gran fiesta religiosa del pueblo, es el día Viernes Santo, en el Vía Crucis y la Cruz. Bueno, un repaso de la historia, algunas curiosidades, lo que siempre nos trae Piti Bertorello, que siempre tiene una cuota de humor, porque el chusmerío, la historia contada con chusmerío tiene eso. Mira, esta zona, Estancia La Quinta, primero fue Estancia San Roque, fue viviendo Santa Ana, el Pantanillo, y desde el Pantanillo se desprende La Quinta. Fue propietario Juan Martín de Pueyrredón. Vos me preguntabas cómo llegó a propietario, no sé, fue gobernador en Córdoba un tiempo, se ve que dijo, bueno, esta tierra es mía, algo de eso pasó. Pero fíjate vos cómo viene la historia enraizada en distintos lugares. Tenemos gente muy famosa en Carlos Paz, para otra historia. Tenemos la viuda de Anchorena. La viuda de Anchorena dona grandes cantidades de campos en la zona del barrio El Canal a los padres sacramentinos. Siempre los religiosos dando vuelta en ese sector. Mira qué bueno. Tenemos como para hablar y muchísimo, ya casi es un clásico que durante los feriados lo estemos convocando a Piti Bertorello, se nota que lo molestamos y bastante. Pero te vamos a dejar, ¿sabes qué? En el centro para que tomes un cafecito. Sí. No, pero yo fui monaguillo, aunque no crean. ¿Y te dejaron? Sí, me dejaron. Y era monaguillo cuando todavía hablamos en latín la misa. Pater noster qui es in cielo sanctificetur nomen tuum. Nos faltaba latín para esta Semana Santa. Le agradecemos a Piti Bertorello. Sabemos que ustedes en estudios tienen notas y todavía tenemos que cubrir esta edición especial que estamos haciendo con Canal 2 de CPTV para hablar de Semana Santa, pero esta vez en la parte turística. Así que si nos dan el tiempito, Paulo, nos tomamos raudamente el Eternauta móvil de Luis Tórtolo y nos vamos para Terminal de Ómnibus.